Hola a todos, hoy vamos a ver cómo reciclar varias partes de computadoras obsoletas para crear un extractor de humos para soldaduras con estaño. Para realizar este proyecto son necesarios 4 disquetes, 2 ventiladores de refrigeración para ordenadores, las tapas para las tarjetas adicional, un insufle hembra de 2 polos, una fuente de alimentación de 12 voltios, estanque, vaina termorretráctil y pegamento de silicona caliente. Vamos a empezar a pegar los discos con el fin de formar un cubo. Para formar un ángulo de 90 grados utilicé una pequeña abrazadera angular para marcos, pero también se puede utilizar un ladrillo o cualquier otro objeto que forma un ángulo recto con la superficie de trabajo. Una vez que hemos pegado los 4 disquetes, practicamos los agujeros para asemblar los ventiladores y el conector de alimentación. Montamos los ventiladores respetando el sentido de aspiración de manera que ambos tienen el mismo sentido de aspiración. En el ventilador inferior montamos los tornillos para sujetar un soporte o varios soportes de acuerdo con las preferencias de uso. En mi caso he preferido poner un único soporte que encaja perfectamente en la estación de soldadura. Sin embargo, usted puede poner 3 o 4 soportes recuperados de las tapas de expansión de los ordenadores viejos. Antes de montar el ventilador superior, insertamos un filtro, incluso más de uno, con el fin de tener una mejor filtración del aire. Fijamos el ventilador superior con solo 2 tornillos de forma que se puede quitar fácilmente cuando hay que cambiar el filtro. He construido un cable para conectarlo fácilmente a la fuente a tensión variable. Puedes encontrarlo en la parte superior de la pantalla. Como podemos ver en las imágenes, nuestro dispositivo de aspiración de humos tiene una potencia poco más grande de 3 vatios.
Reciclé también una fuente de alimentación de 12 voltios con el mismo tipo de conector de nuestro aspirador. Esta fuente de alimentación parecería tener una potencia aparente de al menos 24 voltios amperios que va a funcionar bien para nuestro aspirador de humos. De hecho, también debe ser así una fuente de alimentación con un voltaje más bajo, solo tendría una menor capacidad de aspiración de humos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y como de costumbre, nos vemos el próximo vídeo.